por años se ha utilizado básicamente tres descripciones, que es la fibra cruda, la ácida y la neutrodetergente, ¿ya? Pero realmente al final el rango de descripción de estos tres nutrientes no describe realmente todo el potencial de lo que es la estructura que es la fibra. Actualmente pues debemos como nutricionistas considerar aplicar un cuarto, imagínate, una cuarta descripción que sería la descripción de la fibra dietaria. Por eso es que es tan completo, o más bien tan complejo hablar de fibra. Hola, bienvenidos a nuestro AVI Podcast, este punto de encuentro donde expertos, líderes de opinión en el área de la avicultura, en diversos aspectos de esta avicultura, nos acompañan para compartir experiencias sobre diferentes tópicos de la industria avícola. Su servidor, Rubén Merino, les agradece que nos escuchen, que nos vean, que nos sigan. El día de hoy vamos a platicar de un tema que tiene que ver con aspectos nutricionales en la industria avícola y es el uso potencial de la fibra. Para esto tenemos como invitado a Juan Gabriel Espino, a quien le agradecemos mucho que nos haya aceptado la invitación. Y Gabriel, antes de empezar a platicar ya en forma de este aspecto de la inclusión de fibra en la dieta de las aves, quisiera por favor que nos ayudaras a compartir con quienes nos escuchan un poquito de tus antecedentes académicos, de tus antecedentes laborales, que nos digas dónde te formaste y en qué estás trabajando ahorita. Gracias Rubén por la invitación y un saludo a todos. Sí, mi nombre es Juan Gabriel Espino, soy médico veterinario, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, tengo una maestría en producción y nutrición animal de esa universidad. También tengo una pasantía en la Universidad de Georgia, que estuve allá por el 2003 en el área de patología aviar. Y luego por diferentes azares del destino, pues aquí me tienes haciendo nutrición. Actualmente trabajo en una empresa que se llama Agroindustrial Espiga S.A., es una empresa productora de huevo, pero también formulamos y diseñamos dietas para nuestros clientes en el área de, pues, para reproductoras pesadas, broilers, cerdos y toda la línea del engorde de cerdos, lactancia y postura. También, también por azares del destino, me volví asesor internacional para algunas compañías, ¿verdad? Y hace un par de años, pues, fundé una escuela de nutrición para, pues, enseñar lo que, no sé si lo mucho o lo poco que uno sabe, ¿verdad? Pero realmente ahorita sí, de a poco ha ido agarrando auge esta escuelita y pues creo que ahí ha ido ya teniendo impacto interesante a nivel mundial ya, ¿verdad? Ah, qué bueno, qué interesante. Digo, también qué afortunado de poder contar en esta parte del continente también con estos lugares para la formación de profesionistas que ayuden a consolidar esta parte tan importante del suministro de proteína de origen animal para el consumo humano. Muy bien. Vamos a entrar en detalle un poco más con este tema que nos atañe el día de hoy y que tiene que ver precisamente con la fibra y a ver si nos puedes comentar así de manera más o menos general cómo esta fibra, tanto la soluble como la insoluble, podría impactar en el tracto digestivo de las aves y si hay beneficios específicos de los que pudiéramos platicar respecto a estos tipos de fibra. Bueno, sí, la verdad la fibra es un nutriente sumamente complejo. Creo que es el más complejo de todos los nutrientes que se incluyen dentro de la dieta, ya que eh, pues está relacionada a veces a temas de paredes celulares y dependiendo del tipo de ingrediente o la estructura más bien de la planta que vayas a utilizar dentro de la ración, pues así puede ser el nivel de configuración química que puede tener un esqueleto. Cuando me refiero a esqueleto es una composición de sus monómeros, ¿verdad? Sí, existen, bueno, por años se ha utilizado básicamente tres en nutrición animal, tres descripciones, que es la fibra cruda, la ácida y la neutrodetergente, ¿ya? Pero realmente al final el rango de descripción de estos tres nutrientes no describe realmente todo el potencial de lo que es
no, más bien no describe todo la estructura que es la, la fibra. Actualmente, pues debemos como nutricionistas considerar aplicar un cuarto, imagínate, una cuarta descripción que sería la descripción de la fibra dietaria. Por eso es que es tan completo, o más bien tan complejo hablar de fibra, porque realmente cuando hablas de fibra cruda, pues abarcas un rango muy angosto y cuando hablas de ácido neutro detergente, estás incluyendo una descripción bastante escueta por lo que es la fibra, pero si hablas de fibra dietaria, estás abarcando pues las porciones solubles de ciertos componentes nutricionales de la dieta. En sí, básicamente hoy en día lo que se habla es de fibra insoluble y fibra soluble, es algo que está agarrando mucho auge hoy en día, ¿verdad? Y cada uno tiene diferentes efectos sobre el tracto gastrointestinal, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de la fibra soluble, ¿verdad? Que lo vamos a ver, por ejemplo, en soya, ¿verdad? Bueno, los ingredientes tienen un sustrato de fibra soluble y a veces eso es lo que confunde, porque bien podríamos hablar que es un arabinoxilano soluble, pero al mismo tiempo la planta también tiene un arabinoxilano insoluble. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues básicamente hay que voltear a ver la estructura química la estructura química y al final también la estructura, dónde se está ubicada este arabinoxilano para decir, ok, este por ejemplo, un arabinoxilano soluble del maíz, si lo vemos así, en el endospermo va a tener una estructura química totalmente diferente, un grado de ramificación menor, el radio de xilosa arabinosa será mayor en el caso de la xilosa, ya que en el endospermo ese mismo esqueleto, ¿verdad? O esa misma cadena, por decirlo así, va a contar con ciertos tipos de composiciones. No así un arabinoxilano soluble en el caso del maíz también, que lo vamos a encontrar posiblemente en la capa de aleurona o en el mesodermo o bien en el pericarpio, en donde la ramificación es mayor, el grado de sustitución es mayor, dado que realmente es un arabinoxilano que está, por decirlo así, hacia el exterior y tiene que proteger, es más cerrado, es una estructura más cerrada y tiene que proteger pues de hongos o de agua o no sé, cualquier situación La integridad. que afecte el contenido del endospermo, ¿verdad? Porque ya que es almidón, pues es pura energía, pues es un sustrato que hongos e insectos pues lo desean, ¿verdad? Se lo quieren comer. Entonces, realmente la naturaleza hizo esta cobertura más compleja hacia, hacia la parte externa de las semillas. Si hablamos ya en funciones del sistema gastrointestinal, pues ambas son necesarias y no podemos, imagínate, ahí se vuelve también más complicado porque realmente en algunas dietas pues podemos decir, bueno, yo ya cubrí mi porción de fibra, pero cuando vamos a fibra dietaria resulta ser que tenemos que cumplir requisitos, por ejemplo, bueno, ¿y cómo equilibro la matriz de soluble e insoluble? Ya que son importantes ambas fibras. Si volteamos a ver, por ejemplo, en la fibra soluble a nivel de molleja, lo que nos van a dar es un mayor tiempo de retención. Y eso es importante porque una fibra soluble a mayor tiempo de retención en molleja nos va a permitir entonces que la molleja se acidifique aún más. Importancia, por ejemplo, en la molleja, ¿verdad? Y es que nos va a permitir tener mayor acidez y, por ejemplo, en temas de enzimas, el fitato se solubiliza mejor a nivel de pHs ácidos, ¿ya? Entonces, tenemos que entender que la capacidad enzimática de una fitasa no es que se incremente, pero estamos volviendo el ambiente más idóneo Propicio. para la solubilización del fitato. Nadie habla del buche, por ejemplo. El buche es sumamente importante en la gallina y el buche necesita fibra soluble, ¿ya? Realmente el buche está alojado, hay una microbiota intestinal especialmente girada por lactobacillus. No sé si te ha tocado en algún momento hacer una necropsia, ¿verdad? Y haces toda la necropsia del tracto gastrointestinal superior de una ave y hueles a fermento. Hueles a fermento, ¿verdad? ¿Quién te da ese fermento? Pues básicamente el buche. Cualquier porción de fibra soluble que tengamos ahí es un alimento para las bacterias. ¿Y cuál es la ventaja de dar fibra soluble a nivel de buche? Pues bueno, estás alimentando a la microbiota intestinal de esa parte, ¿verdad? De esa porción.
Y cuando pasa, o más bien cuando se da ese fermento, esas bacterias alojadas en esa estructura comienzan a liberar enzimas, ¿verdad? Enzimas de la microbiota intestinal, ¿ya? Entonces, esas enzimas van a ayudar de una u otra manera a preparar ese sustrato alimenticio a que pase a la siguiente parte, que es el proventrículo y la molleja. Entonces es importante la fibra, especialmente la soluble, porque ahí nos va a dar la primera capacidad de retención, nos va a ayudar a retener en el buche, se va a incrementar la fermentación en ese aspecto y las bacterias van a comenzar a liberar enzimas que sirven para la solubilización de ese sustrato. Se dice que la microbiota intestinal, no necesariamente de la gallina, pero toda la microbiota es capaz de producir alrededor de unas 700 a 900 enzimas exógenas. Existen ciertas bacterias, por ejemplo, que son capaces hasta de solubilizar minerales. El género Oxalobacter, por ejemplo, es capaz de solubilizar oxalatos, por ejemplo. Entonces, realmente debemos de entender que esa simbiosis va a funcionar de manera eficiente si le agregamos las porciones de fibras adecuadas. Bueno, y pasando, ¿verdad? Si seguimos hacia el tracto, hacia las porciones inferiores, siguiendo el flujo, por decirlo así, el proventrículo y la molleja, pues la fibra soluble ahí lo que nos va a dar es un mayor tiempo de retención, nos acidifica, y eso es bueno porque realmente si pasamos a la siguiente porción, que son los intestinos y el ciego, pues entonces lo que vamos a ver es que es el quimo, que ya no es alimento ni es pellet, sino que ya se le llama quimo, esa papilla que se observa ya dentro de los intestinos, pues ya ha sido no solamente previamente enzimáticamente solubilizada, sino que destruida por la microbiota, por la acidez de la molleja, dado que se está dando esa combinación. El sustrato, si queda sustrato soluble todavía sin fermentar, va a pasar por todo el tracto gastrointestinal hasta llegar hasta los ciegos, ¿verdad? Y en los ciegos, lo que vamos a ver ahí es que si llega fibra soluble, que si llega, por supuesto, va a ser sustrato para que las bacterias del colon pues logren fermentar y pues a través de un crossfeeding o alimentación entre géneros van a permitir realmente que haya la producción de ácidos grasos de cadena corta a ese nivel, dado que les estás metiendo pues un sustrato que las bacterias necesitan comer, ¿verdad? Debemos de entender que las bacterias tienen una capacidad enzimática y la capacidad enzimática de la microbiota intestinal está muy enfocada a temas de enzimas. Quiere decir que ellas son capaces de producir chilanasas, mananasas, pectinasas, fitasas, ¿verdad? Ferulasas, celulasas, o sea, la microbiota intestinal es capaz de hacer tiene esa capacidad, pues de plano, si no les metes el sustrato que ellas pueden comer, lo que van a hacer es que comienzan a migrar hacia el tracto superior, ¿verdad? ¿Y qué vamos a ver, verdad? En los intestinos. Bueno, vas a ver Clostridium, vas a ver E. coli, vas a ver bacterias que no se deberían de encontrar en esas porciones, ¿correcto? Y entonces comienzan a comerse la mucina, ¿verdad? Y esa mucina, pues resulta ser que es la primera pared protectora del intestino, y las bacterias lo que hacen es, la mucina son carbohidratos, ¿verdad? Es una glicoproteína, entonces se comen y es un sustrato sumamente energético para ellas, entonces van a comenzar a destruir la mucina y a digerirla, ¿ya? Entonces comienza una hiperprolificidad de bacterias a nivel de intestinos que no deberíamos de ver ahí. Eso es en temas de fibra soluble, ¿verdad? En temas de fermentación. Okay. Oye, discúlpame que te interrumpa, pero es muy interesante todo el tema y la importancia de esta fibra. Quisiera aprovechar un poquito de lo que estás comentando para preguntarte entonces, esta inclusión de la fibra, la importancia que tiene, obviamente, saber el contenido, como decías, por lo menos de la que es soluble, de la insoluble, y aparte los otros criterios de clasificación que mencionabas anteriormente. ¿De qué manera es importante considerar esta inclusión de la fibra, por ejemplo, no sé, en términos de si puedo utilizar la palabra, por ejemplo, sustitución de proteína o de energía para los requerimientos dietéticos en el caso del pollo de engorda? ¿Es importante hacer esta consideración? Pues lo que pasa es que el miedo que he visto yo cuando se hace formulaciones
es que nuestros colegas, ¿verdad? Tienen esa duda, ¿verdad? De que la fibra va a ocupar un espacio importante dentro de la ración, ¿verdad? Por un lado, y por el otro lado, te va a encarecer, porque estás hablando de 10 hasta $20 más por tonelada. Entonces, al final, cuando uno ve esos temas de formulación, pues todos dicen, hey, no te apliques fibra a la dieta porque me la vas a encarecer. Pero realmente al final pues, es una necesidad, es un nutriente que está olvidado, que nadie le pone atención. Y pues las guías de manejo, cuando tú las revisas, pues básicamente todo está enfocado a temas de proteína, energía, eh, minerales, proteína ideal y paremos de contar, ¿verdad? Entonces, pero sabemos que realmente en avicultura hay que poner fibra porque lo estamos viendo, ¿verdad? O sea, ves gallos en reproductoras que son agresivos, ves gallinas en jaula que son sumamente nerviosas, ves alguna mortalidad idiopática por ahí que no le atinas qué es lo que está pasando en la granja, pero ahí está la mortalidad y ves que está relacionada con E. coli, con bacterias enteropatógenas, ¿verdad? Y realmente cuando yo empecé con ese tema de la fibra, después de leer un montón y ver muchos temas de evaluaciones en campo que hicimos en la compañía, me dije a mí mismo, ¿verdad? Aquí falta algo, aquí falta algo. O sea, ¿cómo es posible que te digan que la energía es tal, que la proteína es tal, que los minerales son tales, que el requerimiento de vitaminas son tales, pero nadie habla sobre el requerimiento de la fibra? Esa fue la inquietud que me saltó. Y así fue como que fui aprendiendo a aplicarla, consumiendo diferentes tipos de fibra, para que realmente hacer la evaluación de que si el costo de ese incremento de costo de la dieta con fibra se compensaba con parámetros zootécnicos y efectivamente logré realmente el objetivo de identificar que sí hay una mejora sustancial en parámetros zootécnicos solo con la aplicación de fibra en las dietas de avícolas, ¿verdad? Perdóname, ya te interrumpí otra vez. Y es que también se me vino a la mente. En el caso de las gallinas de postura, esta inclusión de la fibra y, por ejemplo, la sensación de saciedad o la producción de huevo, eh, ¿has notado, has visto este efecto? Ya mencionamos sobre un efecto benéfico, ¿no? Pero ¿nos podrías dar más claridad en ese sentido? Hablando de la gallina de postura. Claro, claro. Eh, Realmente una de las razones por las cuales decidí investigar y hacer validaciones en campo con temas de fibra, básicamente fue ese tema, el sobreconsumo, que es algo común verlo en gallinas de postura, ¿verdad? Entender esa saciedad, manejar los tiempos de retención. Si tú evalúas realmente almidón y proteína, no te dan tiempo de retención de molleja. Y no sea, y los movimientos retroperistálticos dentro del ave no son eficientes, ¿verdad? La granulometría te va a ayudar, es cierto, pero solo te va a ayudar en la porción superior del tracto gastrointestinal del ave, ¿verdad? Pasado la molleja, realmente ahí entra la fibra insoluble a trabajar, ¿verdad? Porque la fibra insoluble va a estimular ese movimiento retroperistáltico de ida y venida dentro de las porciones intestinales. Y eso, ¿qué es lo que va a pasar si lo evalúas en temas fisiológicos, ¿verdad? Porque es que si no hay suficiente tiempo de retención, pues entonces no hay un buen tránsito intestinal y la gallina constantemente vacía de manera rápida la molleja, ¿ya? ¿Cómo se desvacía la molleja? Una molleja funcional se tiene que vaciar por pulsos, ¿verdad? Esa es la manera como la molleja debería de funcionar. La granulometría te puede ayudar, pero si combinas granulometría con fibra, ¿verdad? Te vas a dar cuenta que entonces logras ese vaciado gástrico. Y es una manera práctica de verlo, es que vas a ver el buche lleno cuando agregas fibra y granulometría. Vas a ver el buche lleno, ¿ya? Eso es bien característico, ¿verdad? Algo que es bien importante es que cuando el buche está lleno, el animal automáticamente deja de comer, de ingerir comida, ¿verdad?
Entonces, ahí estás comenzando ya a entender la importancia de la regulación, los tiempos de retención en la parte superior del tracto gastrointestinal del ave para modular el hambre. Y de tal manera que siempre manejas animales saciados. Importante, por ejemplo, en temas de reproductoras pesadas, mantener esa saciedad en gallo. De lo contrario, vas a estar constantemente un gallo peleonero, un gallo que está agresivo. Y si lo trasladamos a un tema más allá, imagínate hasta dónde te va a llevar. Incremento de niveles de cortisol, ¿verdad? Sistema inmune comprometido y se vuelve, pues entonces tienes la puerta abierta, ya que el sistema inmune está inmunodeprimido y cualquier bicho, ya sea respiratorio o del tracto gastrointestinal, va a ocasionar problemas, ¿verdad? Por eso es que es importante la fibra, porque al final la fibra te va a enseñar a modular realmente no solo las partes superiores, sino que entender los movimientos retroperistálticos, dado que la fibra insoluble va a actuar a ese nivel. Por eso es que hay que entender la combinación de ambas, ¿verdad? Porque la fibra insoluble lo que va a hacer es que eh, eh, va a empujar el tracto, la comida, ¿verdad? Hacia las porciones inferiores, pero después ahí viene de nuevo el repaso de la comida hacia las porciones otra vez superiores. Y la fibra insoluble, eso es lo que te va a ayudar a mantener ese ritmo eficiente dentro de los intestinos. Luego la fibra insoluble a nivel de colon, lo que te va a hacer es que te va a incrementar aún más los tiempos de retención en el colon o en los ciegos, ¿verdad? Y eso es importante porque realmente al final ese es otro centro de fermentación y la comida que no se digirió eficientemente en las porciones superiores de los intestinos, a ese nivel puede pasar 18 horas, 20 horas, por ejemplo, las heces fecales de una gallina ahí, y dado que la fibra insoluble tiene esa capacidad de promover esa retención a nivel de colon, pues entonces las bacterias del colon, cuando les llegue comida, ahí se van a quedar, en los ciegos, y no tienen necesidad de subir hacia las partes superiores de los intestinos. Entonces, una vez que ya tengas eso bien identificado, te vas a dar cuenta que realmente ya en temas por ejemplo, de productivos, ¿verdad? ¿Qué vas a ver? Gallinas más saciadas, menor nerviosismo, ¿verdad? Consumos ajustados, que eso es importante en temas de costos. Imagínate tener 1.000.000 de aves y que se esté comiendo 5 gramos extras al día, al mes pueden representar 125 toneladas de alimento, ¿verdad? Sí, y ese es el tema también a que quería preguntarte, que bueno que lo estás comentando ya, porque entonces en términos de saciedad es benéfico para las gallinas y en términos realmente del aprovechamiento del alimento, pues ayuda a mejorar el índice de conversión alimenticia. Por supuesto, por supuesto. Y al final la fibra, también la fibra insoluble a nivel intestinos, no solamente lo que te he descrito, sino que también te aumenta la capacidad o la producción de amilasas y proteasas endógenas del animal. Entonces, estamos logrando que la fibra tenga la capacidad de solubilizar más eficientemente todo el alimento que le llega y tomar en cuenta que el buche previamente fermentó todo ese sustrato, lo cual cuando llega hacia los intestinos vemos realmente esa textura del alimento que está como que en forma de papilla. No hay mucha agua, ¿verdad? Que eso es importante, modular o aprender a modular el agua dentro de los intestinos, porque si vemos que hay demasiada agua, hay espuma por todos lados dentro de los intestinos, pues es sugestivo pensar de que realmente ahí hay una producción de gas, hay bacterias que no deberían de estar ahí, comienzas a ver ciertas lesiones, pero realmente al final eso se puede modular perfectamente o disminuir todo eso solo con la aplicación correcta de fibra dentro del alimento, ¿verdad? De las aves. Oye, quiero preguntarte ahora, ¿estás desarrollando algún tipo de investigación o qué tipo de investigaciones crees que se necesiten en el futuro para conocer mejor esto de la importancia de la fibra y para poder determinar también de mejor manera la necesidad de la inclusión y evaluar los efectos positivos que esto pudiera tener? Pues mira, en la granja lo que hacemos, tengo esa oportunidad de probar diferentes tipos de fibra dentro de la compañía, fibra que me llega, pues siempre me gusta aprender de ella porque realmente
tienen siempre temas muy particulares y puntuales cada una de ellas dentro de la alimentación de las gallinas, ¿verdad? Creo que en temas de investigación, pues ahorita lo que ha estado pasando es que están relacionando o correlacionando el efecto de la fibra con la microbiota intestinal. Es algo que has tenido mucho auge últimamente, ¿verdad? Y creo que por ahí debería de ir también entender el impacto que tiene la fibra cuando la aplicamos, porque no es solo para el animal el beneficio, sino que también el sustrato alimenticio que puede causar un beneficio en esa simbiosis entre bacterias y el holobionte o bien el individuo, ¿verdad? Entonces creo que ahí está ganando mucho auge el tema de investigación, pero creo, a mi percepción, es un tema de que hay que ir un poco más lejos y seguir aprendiendo o capacitando al nutricionista, por decirlo así, de quitar ese paradigma de que la fibra es mala y que la fibra me va a aumentar el costo. Porque si no entendemos que no solo el impacto que tiene mecánico sobre el sistema gastrointestinal de un ave, el comportamiento, agresividad de los animales o nerviosismo dentro de los lotes, también debemos de aterrizar el concepto de decir, ok, hay bacterias y esas bacterias lo que comen están capacitadas para comer fibra. Si no le das fibra, ahí comenzamos a ver huelgas, huelgas de bacterias, ¿verdad? Que nos están ocasionando problemas. Y resulta ser que ahí viene después el uso de antibióticos dentro de las dietas, ¿ya? Hay estudios que han determinado que con el uso de fibra, ¿verdad? Se pueden disminuir dentro de una población bacteriana los genes de resistencia a bacterianos, porque realmente comienzan a proliferar bacterias, Akkermansia mucinifera, por ejemplo, que es una bacteria que el intestino que tenga ese grupo, ese género, pues es sugestivo pensar que hay una integridad intestinal muy buena, ¿verdad? Fecalibacterium prausnitzi, por ejemplo, es otra bacteria que si esa bacteria logra proliferar, también es un síntoma o es un signo de que hay integridad intestinal dentro de los intestinos. Y todo eso, cuando tú revisas qué comen estas bacterias, te vas a dar cuenta que básicamente están relacionadas a comer fibra, ¿verdad? Les fascina la fibra. Y por el otro lado, ¿verdad? Algunas de estos géneros bacterianos que son de mucho beneficio para el intestino, te vas a impresionar de que a algunos lo que les gusta comer es mucina, ¿verdad? La mucina, pero es una mucina vieja, la mucina vieja. Y con la fibra lo que vamos a hacer también se ha demostrado, ¿verdad? Que la fibra, la porción insoluble en el intestino prolifera las células goblet, hay una mayor producción de mucina, ¿verdad? Por lo tanto, si hay integridad intestinal, la mucina vieja o ese recambio de mucina nueva a vieja, porque lo que debemos de entender es que el intestino debe tener siempre mucina nueva, pero las bacterias que logran, o estos géneros que yo te digo, Akkermansia, Fecalibacterium, ¿verdad? Logran consumir esa mucina vieja. Entonces ya no dejan sustrato para que las bacterias enteropatógenas que están dentro del colon o de los ciegos suban hacia las porciones y proliferen, dado que hay unas bacterias buenas que ya se comieron el sustrato que ellas están fermentando. Oye, gran campo, bueno, más bien un campo muy amplio donde se puede investigar la correlación, obviamente ya nos mencionaste aquí durante la plática, efectos benéficos, la necesidad de incluir primero la fibra, los efectos benéficos que tienen conocidos y evidentemente muchos campos por investigar para conocer mejor esta correlación, ¿no? Mencionaste la parte importante de los antibióticos, obviamente ya la suspensión del uso de antibióticos promotores del crecimiento, pero la necesidad de utilizar otros aditivos para recuperar esa productividad de las aves. Y entonces, pues ahí para los investigadores, para los interesados, muchas áreas en las cuales se podría incursionar en la investigación para correlacionar, no sé, se me ocurre combinación de diferentes tipos de aditivos junto con la fibra para ver esos efectos potencialmente benéficos y en todos los fines zootécnicos, ¿no? Desde el pollo de engorda, por supuesto, la gallina de postura, las reproductoras, pues me parece realmente un campo muy, muy interesante. Quisiera pedirte, Gabriel, a manera de resumen, o si nos quisieras
señalar puntos muy importantes para que quienes nos siguen, quienes nos escuchan, pudieran enfocarse más en el conocimiento de esta parte de la importancia de la fibra en la dieta avícola? Bueno, tal vez las conclusiones en este capítulo podrían ser, no le tengamos miedo a la fibra, ¿verdad? Aprendámosla a interpretar de qué está constituida, ¿verdad? Y pues el costo del incremento en la aplicación de fibra va a haber un retorno bastante interesante, ya que los parámetros zootécnicos se mejoran enormemente, ¿ya? Menos enfermedades, mejor calidad de producto, mejor digestión de todo el alimento que llega hacia los intestinos, ¿verdad? Pero al final considero yo que es un tema de perderle el miedo a la fibra, no solo en temas de costos, sino que en temas antinutricionales, sino que realmente es ya aterrizar el concepto un poquito que vaya más lejos y combinarlo en función de que no es solo un beneficio para el animal, sino que también se va a volver un beneficio para las bacterias alojadas en los intestinos de las aves. Y yo creo que de alguna medida, en alguna forma, probablemente también para efectos del medio ambiente, ¿no? Digo, ahorita no se me ocurre con claridad algo, pero probablemente alguien estará intentado después con la sostenibilidad y emisión de gases, etcétera, ¿no? Buen punto, tocaste un punto realmente que se me había pasado por alto. Cuando tú manejas con la fibra, cuando aplicas fibra y llega fibra insoluble, hacia las porciones lejanas del sistema intestinal de las aves, en este caso los ciegos, mayor tiempo de retención significa mayor fermentación por parte de las bacterias. Y no solamente almidón, proteína, nitrógeno, ¿verdad? Hay estudios que han demostrado que con la aplicación de fibra te disminuye la presencia de nitrógeno en las heces, ¿ya? Entonces, imagínate hasta dónde puede llegar la fibra, porque realmente puedes manejar una disminución de los olores, de la calidad de las excretas dentro de la granja. Hace un par de semanas vino un colega de México, ¿verdad? Y le enseñamos la compostera de la compañía y me decía, aquí no huele nada, Juan Gabriel, me dice, ¿qué estás haciendo? Porque en otras composteras de estiércol de gallina, pues es un mal olor el que produce, la verdad, huele a reposadera, a desagüe, ¿verdad? Mira, aunque no me lo creas, realmente es algo bien sencillo. Hay que entender la fibra, porque la fibra lo que te va a dar es que, o sea, los estudios te dicen que te disminuye la cantidad de nitrógeno y aquí lo estás viendo en vivo y a todo color. Aquí esto no huele a desagüe. Aquí realmente el nitrógeno que se le dio a la gallina, el animal lo retuvo. Y si no lo retuvo ella, pues la microbiota intestinal lo hizo, ¿verdad? Entonces, al final estás disminuyendo malos olores, moscas, ¿verdad? Y el manejo de las excretas se vuelve mucho más fácil, pues, para una granja, ¿verdad? Y los desafíos ambientales disminuyen con el uso de la fibra, aunque no lo creas. Invitado, desde ya invitado si quieres venir a ver la compostera de la compañía. Claro que sí, y quienes nos siguen en este avipodcast de estos temas tan interesantes con la avicultura seguramente también van a recibir de buen agrado esta invitación. Juan Gabriel Espino, te agradezco mucho todos estos comentarios, todo esto que nos has platicado sobre la fibra, la importancia, algunos de los efectos. Evidentemente el tiempo no nos da para revisar más de este tema, pero siempre queda abierta la posibilidad de platicar en un futuro no muy lejano nuevamente del tema. Y por supuesto, quienes estén interesados, buscar tu contacto para acercarse a ti y saber más de esto. Quisiera, lo hacemos con nuestros invitados regularmente, quisiera pedirte a manera de recomendación, algún colega, alguien que tú conozcas, en cualquier campo de la avicultura, no necesariamente la nutrición, por supuesto puede ser en cualquiera, pero alguien que tú consideres que también su voz, su opinión pueda servir para los interesados en la producción avícola, algún nombre que nos quieras recomendar. Bueno, yo te recomendaría, pues, como yo leo mucho de fibra, si pudieran invitar al doctor Gonzalo Mateos, ¿verdad? Creo que sería bueno, él es de España, ¿verdad? Es una persona a la cual lo he leído mucho, no solo a él, hay varios, pero en temas de habla hispana creo que él es una de las personas que hace como 20 años me enseñó de la importancia de la fibra en las múltiples
charlas a las cuales yo he asistido con él, realmente es de las personas que me encauzó en decir, ok, así es la fibra, utilícenla, son los resultados. Excelente, pues vamos a hacer que el equipo técnico de Netius se aproxime para ver, para hacerle la invitación, esperamos que la acepte y pronto podamos platicar con él y extender este tema para el cual pues tú nos has abierto la puerta y nos has dado un gran panorama de esta importancia de la fibra. Juan Gabriel Espino, muchas gracias por la invitación, gracias por platicar con nosotros, esperamos que no sea la última vez. No, seguro, siempre con las buenas ganas de participar con ustedes. Gracias, hasta luego.